La actual Constitución de la República del Ecuador amplía y consolida los derechos que estuvieron ya presentes en la Constitución de 1998, derechos que pueden ser clasificados en económicos y sociales, por un lado. También tenemos a los derechos civiles y políticos, que son los derechos tradicionales o derechos de primera generación, y recientemente también se han incorporado los famosos derechos colectivos. Por ejemplo, en el plano de los derechos económicos y sociales, una de las cuestiones importantes es el que la Constitución pues habla de garantizar plenamente el empleo y por lo tanto un ingreso normal y corriente a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. La seguridad social será un espacio universal para todos los habitantes de la sociedad. El ingreso de los ecuatorianos pues en un proceso tendrá que ser cada vez más acoplado al costo de la canasta básica de bienes y servicios, universalización de los servicios de educación y salud para todos y como servicios gratuitos, incluido en el caso de la educación el derecho a la educación hasta el tercer nivel, es decir, hasta el nivel universitario. En el campo de los derechos políticos, la Constitución actual pues amplía los derechos políticos a los migrantes, que no solamente pueden votar, sino también pueden presentar candidatos para las elecciones parlamentarias. También amplía la posibilidad del voto a los militares y a los jóvenes de 16 a 18 años, derechos políticos que no estaban contemplados anteriormente en la estructura jurídica y constitucional del Ecuador. Y también podríamos señalar pues de que los derechos políticos se amplían especialmente en el campo de la participación. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas pues serán consultados y participarán de manera activa en el debate, la discusión y el procesamiento de las decisiones de las instancias del poder público, tanto desde lo local, hablemos de la Junta Parroquial, hasta los poderes nacionales. Entonces hay un importante despliegue, un potencial de participación ciudadana pues que está presente en la actual Constitución. Yo diría más bien que hace falta que la sociedad ecuatoriana, sus habitantes, se preparen para estar en capacidad de hacer uso de estos derechos ecuatorianos. Yo creo que al gobierno le corresponde sobre todo generar un proceso de amplia educación cívica y ciudadana, capaz de que efectivamente los habitantes conozcan cuáles son sus derechos, pugnen permanentemente por ejercer sus derechos, se organicen y se movilicen por la presencia efectiva de los mismos. Si es que esto no se da, si es que las personas no conocen sus derechos, si no se organizan, si no se movilizan, si no ejercen los derechos, simplemente el Ecuador seguirá siendo un país de habitantes y no de ciudadanos y ciudadanas. Y si es que no se construyen como ciudadanos y ciudadanas los habitantes de este país, lamentablemente, pues sin ciudadanía no podrá haber una verdadera revolución ciudadana. Evidentemente, yo creo que hace falta, y no solamente desde el gobierno, campañas sistemáticas y masivas de educación cívica y ciudadana, sino también de las organizaciones de la llamada sociedad civil, entre las cuales están sin duda los medios de comunicación colectiva, los cuales también de manera permanente y sistemática deben hacer pues campañas, ¿no es cierto?, de sensibilización, de educación y de formación en derechos ciudadanos, porque fundamentalmente pues hoy la ciudadanía se define en torno a la vigencia de los derechos, es sobre todo una ciudadanía de derechos, e incluso al principio de la Constitución ecuatoriana se habla de que el Ecuador es un Estado social de derechos,